Listo. Queremos que ya todo se haya solucionado. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. gracias. Muchas gracias por confirmar. Es importante el apoyo de ustedes también en este tipo de sesiones. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de Teams. Hoy está presentando un poquito de conflicto. Algo está sucediendo con la aplicación. Tocó apagar el computador, reiniciar todo, mejor dicho. Por eso estamos un poquito retrasados, 15 minuticos. No es un tema personal, es ya la aplicación. Pero para mí es un gusto saludarlos en este día miércoles 10 de septiembre de 2025, 5:16 de la tarde. Doy inicio a la conferencia web número 2. De acuerdo a la dinámica que tenemos diseñada para estos encuentros o sesiones en línea, y por solicitud de varios aprendices, vamos a empezar a explicar la actividad número 1. Identificar los tipos de contratación laboral de acuerdo con la normatividad legal vigente y los mecanismos de afiliación al sistema de seguridad social. Recordemos que nuestro curso se llama Contratación y afiliación a la seguridad social en el entorno laboral. Importante que tengan en cuenta el número de las fichas: 3322-972, 3323-756. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Las reglas de la sesión: efectuar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material del curso está todo habilitado para que ustedes lo miren, lo lean y aquí hagamos las preguntas pertinentes. Solamente tener en cuenta que nosotros como tutores no elaboramos materiales de formación y los cursos que se ofertan deben tener un registro calificado y deben tener un aval por parte, en este caso, del Ministerio de Educación Nacional. Es que he recibido bastantes solicitudes, entiendo la transición, por decir así, que estamos teniendo aquí en nuestro país, donde hay unas normas y unas reformas, que hay algunas que ya están aplicando, otras están en espera de generarse, y comprendo que aquí también hay muchos empresarios que les interesa también mucho el tema del contrato laboral y demás. Entonces yo les pido que tengamos un poquito de paciencia mientras todas esas solicitudes que ustedes me han enviado, se las hemos enviado allí al equipo, al diseño curricular, para que hagan los ajustes, actualicen las normas, sobre todo los artículos, ¿sí? Entonces yo desde el inicio les dije, cada uno le da la profundidad que desea su curso. Por eso se llama una modalidad de aprendizaje solo, donde el aprendiz propone sus propios requerimientos de información, pero también les dije que deben inferir la información que satisfagan esos objetivos. No es por desatender o porque hay unas tareas que son bastante complejas, ¿cierto? Que nos ponen y pues no, tampoco me puedo salir de lo que está normado allí en la guía. Es para que por favor tengamos en cuenta ese aspecto, porque es que son muy incisivos y supremamente puntuales les doy una respuesta y continúan y siguen y siguen y siguen. O sea, hay que investigar también. La invitación es a leer, le damos unas herramientas para que ustedes profundicen, lean, averigüen, verifiquen también y pues nos retroalimenten, que es más fácil de esa forma. Al final de la sesión pues hacemos preguntas y varios como siempre. Entonces, esta primera sesión
El resultado de aprendizaje número 1, que se trabajó en la semana número 1, que inició el lunes 1 de septiembre y tiene como fecha límite, o tuvo fecha límite el 7 de septiembre. Recordemos también que hemos dado un aval allí para que todas las actividades estén habilitadas hasta el día 29 de septiembre. Entonces no hay ningún problema. Tampoco debemos esperar a que se explique la actividad. Para eso tenemos canales de soporte. Entre otros, pues me agrada que hayan sido muy activos. Están bastante activos allí y pues trataremos de darle respuesta. Yo le doy respuesta a todos, les contesto a todos. De pronto no me demoraré 12 o 24, menos de 24 horas para contestarles una solicitud. Entonces, muy bien, ahí siguen estando los canales de comunicación que esperamos que sean lo más asertivos para que podamos avanzar en el curso y ustedes tengan los soportes que requieren. Entonces está todo el material y está la guía habilitada para que la lean, ¿cierto? Lean el material, lean la guía, lean los comentarios de sus compañeros, que muchos de ellos dan soluciones a las preguntas que hacen cada uno. Sigo enviándole los correos, copia, espero que les esté llegando, les esté migrando la información a sus correos. Entonces, vamos a desarrollar esta actividad. Acuerden que estamos haciendo actividades iniciales. Una de ellas es realizar la actualización de datos personales. Los que tengan alguna solicitud me deben enviar una solicitud por el correo formal. Es edgarzones@cena, condominio Cena, que está también en la plataforma, para que me envíen allí con copia del documento de identificación. Esos ajustes no se pueden hacer ahorita, como les había dicho anteriormente, se harán al finalizar del curso. Entiendo que muchos aprendices necesitan validar o tener o presentar la certificación, pero hay unos procesos que no manejo yo. Eso es importante aclararles a ustedes, ¿sí? Porque el proceso de certificación yo valido, o el proceso de nuestro curso va hasta la evaluación de juicios, que se llaman evaluación de juicios evaluativos en el aplicativo de Sofía Plus, ¿sí? Ya ahí validamos el envío de evidencia, las calificaciones y demás. Hasta ahí llega la función mía y yo hago el cierre administrativo, ¿sí? Para que ya el proceso de certificación lo hace el subdirector del centro. Eso es potestad solamente de él, no mía. ¿Sí? Entonces, una vez se termine el curso, se cierre, más o menos el proceso de certificación se demora unos 15 días hábiles, puede ser menos, puede ser un poco más. Como les digo, es un proceso que no manejo, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esos tiempos. ¿Cómo se certifica mientras sale en la certificación del curso? Ustedes pueden ingresar donde dice certificaciones o mirar el estado en el Sofía Plus, el estado de las fichas, y ahí le va a salir aprobado o pendiente por certificar. Eso es lo único, porque yo no puedo ni expedir certificados de que terminaron, que aprobaron. Lo que hacen los aprendices es toman un pantallazo donde dice que el curso que realizó fue aprobado y está pendiente por certificación. Eso es lo máximo que podemos como institución certificarles, y el ajuste de los nombres, documentos, pues tampoco es un proceso que manejo yo. Ya pues se envían y pues ustedes entenderán el volumen de solicitudes que llegan, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Yo hago lo que me corresponde, que es escalar la solicitud a la persona encargada del proceso.
y hacer el seguimiento, que es lo que más podemos hacer. Entonces, por favor, estemos revisando cronogramas, actualizaciones y demás. Bueno. Vamos entonces a mirar la actividad de aprendizaje número 1, que se evalúa una evidencia. Recuerden que son 5 evidencias. Presentación interactiva sobre los tipos de contratación y afiliación al sistema de seguridad social. En el curso trabajamos una sola competencia que se llama vincular personal de acuerdo con la normativa, ¿cierto? La normativa. Y el resultado de aprendizaje que trabajamos la semana 1 se llama listar la documentación para la vinculación de personal de acuerdo con la normativa y procedimientos organizacionales. Antes de empezar a mirar de qué se trata nuestro curso, es importante que ustedes entiendan y comprendan. Voy a terminar aquí la cámara para que no me siga presentando conflicto. Entonces hay que entender que la contratación y la vinculación laboral hay que tener en cuenta la empresa. ¿Qué es una empresa? Entonces una empresa, el concepto de empresa es que es una actividad económica organizada. ¿Listo? Entonces una empresa es una actividad económica organizada. ¿Qué se organiza? Entonces algunos autores hablan de 3 factores, de los factores de producción. Y un factor de producción no es más que es algo que genera o representa valor para la persona que lo requiere. Entonces, en ese orden de ideas, existen algunos autores hablan de 3 factores de producción, que es tierra, trabajo, capital, que son los clásicos, pero como la economía ha sido tan dinámica, ya hablan de 4 factores de producción, incluyendo la capacidad que tiene la empresa para organizarse. Me explico. Entonces, miramos el Código de Comercio y hay unas figuras asociativas allí. Entonces, tenemos sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades de capital limitado, por acciones, del sector solidario, etcétera. Entonces, eso se convirtió en un factor de producción. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad que va a desarrollar esa organización, pues hay que mirar cuál es la figura que más representa, es más efectiva para nuestra empresa, o sea, que represente el mayor valor, sobre todo en aquellas, digamos, beneficios que tiene en la tributación. Entonces se convirtió en un factor de producción también, ¿cierto? Y un quinto, hablamos ya de la tecnología. Nuestro curso entonces se basa en ese segundo factor de producción que se llama trabajo, ¿cierto? El trabajo es la mano de obra, calificada, no calificada y demás. Siempre les coloco el mismo ejemplo. Si tenemos un factor de producción que se llama tierra, que tierra está asociado con los inmuebles, bienes inmuebles, que también hay que estudiar un poquito y profundizar un poquito allí, porque yo sé que aquí hay abogados. Y entonces van a decir, claro, el concepto de inmueble ya no son bienes inmuebles, porque ya se pueden mover algunos inmuebles. Por ejemplo, un edificio se puede mover, entonces ahí se genera el limbo jurídico, ¿cierto? Pero hablemos de una finca, o de un lote, o de un predio, para no hablar de un predio que es la mínima unidad donde se generan derechos de explotación, porque el terreno pertenece al Estado, acuérdense. Entonces, si yo tengo un terreno, un lote o un predio, ese predio de por sí solo, pues no me genera a mí, sí, per se representa un valor o una riqueza para la persona, el dueño, pero sin la mano de obra, eso no se vuelve productivo. O sea, sí o sí, todos los factores de producción necesitan tener mano de obra. Por eso hablamos de una contratación.
que un contrato pues no es más que un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Entre un empleado y un empleador, o un contratista y un contratante, o la empresa y la persona natural, o jurídica, si se puede dar allí, ¿cierto? Donde se perfecciona y se obtiene una relación laboral. Algunas son vinculantes, otras no, ¿cierto? O sea, ¿qué es vinculante? Que pertenecen a la nómina y están bajo la potestad del contratante. Otras no, porque son los contratos por prestación de servicios que se cumplen es por misión. Entonces, ahí se está desarrollando una actividad especializada que la empresa pues no tiene el talento humano para desarrollarla. Entonces se hace esa figura, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, las empresas son muchas, muchas empresas. ¿Qué hace una empresa? Desarrolla el objetivo misional que está en la misión. ¿Y qué hace la empresa? Pues busca solucionar una necesidad insatisfecha, ¿cierto? Esa es la estrategia que diseña un producto. Las empresas generan productos o servicios, ¿cierto? Que satisfacen necesidades de todas las familias o de las personas. Hablemos eh, de las personas que son económicas. O sea, hay tres tipos de personas que son entes económicos. Tenemos la familia como célula de la sociedad, las empresas que proveen o satisfacen las necesidades de la familia y pues está el gobierno, ¿cierto? Esos son los tres entes económicos. ¿Mm? Entonces las empresas, como hay muchísimas empresas y cada empresa, de acuerdo al Código de Comercio, pues hay muchísimas formas de clasificar las empresas, por su tamaño, por la facturación, por el origen de los fondos, por el sector donde están participando, etcétera, etcétera. Esto es para decirles a ustedes que todas las empresas tienen unos procesos que son propios, son autónomos y nosotros no podemos llegar digamos, a definir un solo proceso, construir un algoritmo. Aquí hablamos en términos generales que pueden ser aplicados por cualquier ente económico, por cualquier empresa, sí, por cualquier empresa. Entonces, todas las empresas necesitan formalizar esas relaciones laborales. Importante que tengamos en cuenta, como estamos hablando de conceptos generales, entonces es importante tener en cuenta esos conceptos generales, que son más de administraciones y demás. Pero entonces, cada empresa tiene una misión específica, una actividad específica, pues me explico, si mi empresa hace eh, muebles de madera, pues esa es una función específica. Ya la producción, si es en línea, si es por lotes, bueno, eso ya es otro tema de producción, pero si yo necesito hacer muebles de madera, pues ¿qué necesitaré? Carpinteros o personas que trabajen en madera, ¿cierto? Si yo voy a poner allí un señor panadero, pues muy seguramente el señor no va a ser eficiente allí, entonces, o va a hacer un trabajo, a no ser de que sea muy bueno, pues con todas excepciones, pero la idea es que esté de acuerdo a cumplir esa función específica. Lo mismo si contrato un zapatero, zapatero a sus zapatos, ¿cierto? Entonces, hay que mirar esa contratación y por eso aquí en nuestro curso, ¿sí? Vamos a hablar en términos generales. Términos generales. ¿Quién hace la contratación y la vinculación? Pues eso así, ahí dependiendo del tamaño de la organización de la empresa, ¿cierto? Dependiendo de la estructura que tenga, ¿sí? Entonces va a haber, algunos lo llaman oficina de recursos humanos, otras
departamento de talento humano u oficina de talento humano. Por eso le digo, aquí respetamos la autonomía que tenga todas esas organizaciones. Y eso es cuando tenemos una organización formal, una estructura formal. Una estructura formal es aquella que se ve o se identifica claramente el orden jerárquico que hay dentro de las empresas, ¿cierto? Eso es una estructura formal, pero nuestro curso no podemos dejar a un lado aquellas empresas o emprendimientos que tienen una estructura informal. ¿Cuál es la estructura informal? Pues aquella que no obedece a ningún cargo jerárquico. Entonces muchas veces tenemos una persona que es el emprendedor, que es el mismo gerente, que es el mismo contador, que es el mismo vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O tendrá dos o tres empleados, pero no obedecen a ninguna estructura jerárquica. Por eso no los podemos dejar al lado. Aquí en nuestro curso vamos a abordar de forma general para que todo nos aplique a todos esos sistemas. Es como un enfoque sistemático que se le va a dar a la contratación y vinculación a la seguridad social. Lógicamente, teniendo como premisa la normatividad que aplica, ¿cierto? Porque lo más difícil de manejar en una empresa se llama el talento humano o personal o clientes internos, ¿cierto? Porque dentro de la gestión que hace el talento humano, es importantísimo que se tenga claridad sobre lo que se llama la historia laboral. Y la historia laboral de cada empleado inicia desde la primera etapa, que es lo que vamos a ver en este material del curso, ¿cierto? Que es un alistamiento bueno, ya el alistamiento es el análisis que se hacen de todas valga la redundancia, necesidades que tiene nuestro sistema de producción. Me explico. Si yo voy a hacer una mesa en administración en producción, porque yo sé que aquí hay ingenieros industriales, sé que se debe hacer algo que se llaman las operaciones, ¿cierto? Cuando ya te tengo definido mi sistema de producción, ya sea en línea, por lotes y demás, pues yo debo saber cuántas operaciones. Operaciones son puestos de trabajo o etapas en un proceso, porque tenemos entradas, procesos de transformación para obtener la salida que es nuestro producto. Entonces yo debo tener claridad de cuántas personas necesito para obtener si es que fabricamos, ¿no? Porque puede fabricar o puede vender. Eso sí eso lo escoge la empresa. Si la empresa decide fabricar, pues debe saber cuántos va a tener unas entradas que son la materia prima y demás. Procesos de transformación, debe saber cuántas personas, puestos de trabajo necesita contratar, ¿cierto? Si tengo 5 puestos de trabajo, un mal administrador diría, necesito cinco empleados. No, señora, hay algo que se llama el balanceo de la línea, porque la idea es que ningún trabajador puede tener más de su carga, que es el 100%. Entonces, debemos analizar muy bien las necesidades que tiene mi sistema de producción para obtener ese producto. Entonces viene una selección, organización de los perfiles, y una vez se selecciona el candidato, tiene lo que se llama la formalización de esa relación laboral, ¿cierto? Con la firma de un contrato. También, como yo sé que aquí hay abogados, sabemos que un contrato puede ser verbal o puede ser escrito, que solo se necesitan 3 aspectos para que se consolide un contrato, que es tener un sueldo, que es tener un horario y obrar por mandato o tener un jefe. Si se tipifican esas 3, ahí tiene un contrato y tiene un contrato verbal que tiene los mismos derechos que tiene
un contrato escrito. Pero importante para la gestión de talento humano, pues que todo sea formalizado mediante contratos escritos para poder ir llevando esa historia laboral. Y también es fundamental entender que antes de que empiece a trabajar o a desarrollar las funciones asignadas el candidato, pues como mínimo 24 horas, dice la norma. 24 horas antes de entrar a trabajar debe tener afiliación a la seguridad social. Y pues ya sabemos que la seguridad social no es solamente salud, ¿no? Hay un sistema, por eso se llama Sistema de Seguridad Social, que son una serie de entidades que por ahorita están marcando todavía la ley 100 para algunos aspectos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de salud, pensión, ARL y complementarios. Entonces ahí es donde viene la reforma laboral y es donde hay unos cambios importantes, ¿cierto? Pero indistintamente una empresa necesita contratar. Por eso hacemos un alistamiento y convocatoria según las necesidades del personal, que es lo que venimos haciendo. Importante tener en cuenta, si la empresa es nueva, pues ya debemos, o al menos los gestores o los dueños del sistema de producción, y si hay un departamento de producción, debe saber cuáles son las operaciones, cuántos puestos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué perfiles se necesitan? Si digamos por departamento, eso de corte, soldadura, de pintura, esos son perfiles muy específicos y son muy técnicos, aunque la nueva administración dice que ya la especialización en los puestos de trabajo es un concepto que ya no es válido, porque ahorita hablamos es de mano de obra polivalente, ¿cierto? O sea, inicialmente debe tener unos perfiles y por eso dentro de la gestión del talento humano está desarrollar o estrategias de capacitación que le permita a la persona desempeñar varios cargos o manejar varios equipos, etcétera, etcétera. Lo importante allí es que ese alistamiento y esa convocatoria de las necesidades van a llevar o van a impactar de forma positiva la producción. Y no solamente la producción, sino la venta. El momento de la verdad. Porque ¿de qué se sostiene? Hay que hablar claro aquí, sin tapujos. En administración se habla es de eh, desarrollar momentos de la verdad de forma adecuada. No es solamente vender el producto. Es más, ahorita en una época, en esta época actual donde ya el producto pasa a un segundo plano, porque ahorita todas las empresas estamos en una etapa postindustrial, o sea, superamos ya esos monopolios, porque antes existían monopolios, solamente una empresa hacía producto y producto y producto, ¿cierto? Y tenía el monopolio de ese, no, ahorita ahí ya no existe monopolio. Estamos en una etapa postindustrial donde ustedes quieren mandar a hacer unos zapatos a Japón, se los hacen por allá. Así como han evolucionado todos los sistemas de producción, han evolucionado todos los sistemas de pago, la forma de hacer negocios también ha cambiado, pero sin embargo, pues se siguen sosteniendo las empresas, ¿no? Entonces, una parte es la parte de producción, pero la otra es la que desarrolla los momentos de verdad, que es mercadeo, ¿cierto? La fuerza de venta. Porque, ¿cómo se sostiene una empresa participando en un mercado? Pues vendiendo productos, ¿cierto? Es la forma de financiarse. Porque si solamente pensamos en producción, mira, logística, mercadeo, financiera, administrativa, según la gestión que haga la compañía. Entonces hay que mirar todas esas necesidades, ¿verdad? Y estrategias de mercadeo para que se capaciten y desarrollen esos momentos de verdad. Por eso hablan de un ciclo de alistamiento y convocatoria, que puede que algunas empresas lo hagan, otros no, ¿cierto?
Pero por más particular que sea la empresa, debe cumplir con unos requerimientos mínimos de contratación, que eso lo da es el lineamiento lo da el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Como mínimo, yo no sé si es convocatoria, a ver a quién contrataron. Claro que si es una empresa privada no hay problema, pero el curso, como se pueden dar cuenta, casi siempre tiende no a favorecer, sino a estudiar o a tener como ejemplo el Estado, que es el máximo contratista, ¿cierto? El máximo contratante, perdón. Entonces, por eso hablamos de alistamientos y de convocatorias. Puede que para algunas empresas lo tengan, puede que otras no. Por eso hablamos de un enfoque sistemático donde respetamos la autonomía de cada empresa. Por eso, la evidencia número uno, y bueno, ahorita vamos a mirar que es según un caso propuesto, pues la idea, la segunda semana, el estudio de caso es por ustedes. Aquí vamos a recoger unos conceptos, que eso es todo conceptos, aquí es, es importante y por eso no podíamos dejar pasar esta primera actividad. Entonces entendamos que el curso se habla en términos muy generales, por eso hacemos un alistamiento y convocatoria según las necesidades de personal, que yo creo que todas las empresas lo deben hacer. Públicas, privadas. Algunos eh, encargan o delegan esa función ante otras entidades que son del Estado. Algunas privadas hacen convenios con universidades para hacer una selección de personal, etcétera. De eso se trata aquí el curso, de que cada uno nos cuenten qué se va a hacer, ¿cierto? Para llegar a un primer punto que se llama la preselección laboral. Ojalá todos lo hicieran, ¿cierto? Que es estudiar las hojas de vida, los mecanismos que tengan. Vuelvo, indico y somos insistentes y respetuosos de que hay que respetar todos los procesos autónomos que tienen las empresas, ¿cierto? Se hace ese procedimiento, esa preselección laboral, que no es más que una cantidad de candidatos, ¿cierto? Estudiado su hoja de vida, que cumplen con los perfiles que requiere o el cargo que se requiere, etcétera, etcétera. Algunos pedirán experiencia, otros no. Ahorita con las normas de inclusión, bueno, entonces, comunidades, el SENA maneja 32 tipos de poblaciones. Se llaman poblaciones vulnerables, negros, afrodescendientes, indígenas, bueno, todo tipo de población, madres, cabeza de familia, reinsertados, bueno, que me acuerde de todo ese tipo de poblaciones. Entonces, ahí hay una preselección laboral, ¿cierto? Después de la preselección, las personas que cumplen, algunos, ¿cierto? Hablan de recepción de hojas de vida, lógicamente que los soportes, lo que sí no se puede hacer es omitir es el caso este de la revisión del cumplimiento del perfil solicitado. Eso sí, ahí pecamos o pecan algunas empresas, ¿sí? Porque un candidato le puede presentar una hoja de vida. Ustedes miran ahí en las noticias cada rato que el alcalde, que no sé qué, que el ministro, ahora que la viceministra, que está presentando por allá una hoja de vida, pero que dice que es contadora, pero no presentó el... Bueno, entonces, importantísimo, revisión, cumplimiento de perfil solicitado, ¿cierto? Porque hay que verificar que lo que nos diga allí, pues se cumpla. Algunas empresas lo hacen, otras no. Si no lo hacen, pues punto para que ustedes implementen allá en su empresa, ¿cierto? Dentro de esa preselección, bueno, pruebas si las hay, ¿cierto? No sé, psicotécnicas de conocimiento, personalidad, de campo. Uy, el polígrafo es para asegurar, por allá en seguridad o cargos sensibles, ¿verdad? Entre otras, lógicamente que el candidato debe estar completamente
enterado de todos esos requerimientos, ¿no? Entonces, algunas empresas hacen, otras no. Eso ya depende, ¿no? De usted y el tipo. Entrevistas. Aquí estamos dando unas pautas generales, ¿cierto? Sobre todo para los cargos públicos que se presenta esto. Bueno, pero para las empresas privadas es importante que entre en contacto allá para menos saber cuánto le van a pagar a uno, son las condiciones laborales y si le gusta o no le gusta. Y bueno, y algunos tienen eh, cursos o periodos de prueba o bueno, a mirar el desempeño, a ver qué habilidades tienen, ¿cierto? Importantísimo. Pero pues verificación de los datos de la exámenes médicos, importante, salud ocupacional en las empresas, que esos deben ser asumidos por la organización, ¿no? Entre otros aspectos, ¿sí? Porque una vez el candidato ha sido aprobado, enviado exámenes médicos de ocupación de ingreso, bueno, eso lo asume la organización. Algunos, pues aquí hablamos en términos generales. Hay que mirar cómo es el proceso que hacen ustedes en su compañía, si siguen por lo menos, esto es lo mínimo que deben tener, y que va atendiendo al cumplimiento de los requerimientos que hace el Archivo General de la Nación, ¿sí? Para contratar a una persona y empezar a armar lo que se llama la historia laboral, ¿cierto? Valoración de resultados y decisión de contratar, eso ya. Bueno, eso ya depende del tipo de empresa, pero bueno, aquí lo que se hace es que se mira, se recibe en un comité interdisciplinario, eso esperamos que sea así. La, así como dicen, la letra puede con todo, pero la idea es que se tome una decisión con un comité interdisciplinario que analiza el perfil y bueno, la idea es que se seleccione un candidato el más idóneo, que cumpla con todos los requerimientos y pues la empresa asimismo, la gestión de talento humano debe diseñar estrategias que le permita capacitar, posicionar, retener al talento humano que se contrate. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pues ahí hay el material de estudio nos habla de un ciclo de valoración. Puede que se cumplan, puede que no, otros lo complementan, es más riguroso, es más, son como más, sí, rigurosos para la selección de los candidatos. ¿Listo? Pero la idea es que se debe hacer la valoración y bueno, la decisión de contratar. Una vez contratado o seleccionado, viene la formalización que es el contrato. De esto se trata nuestra evidencia. Dependiendo de las necesidades del periodo, acuérdese que hay algunos tipos de contrato que se hacen de forma temporal, dependiendo para atender, no sé, una necesidad de la organización. Por ejemplo, en diciembre, que todo el mundo tiene plata y bueno, se mueven más ciertos productos, entonces es muy usual contratar persona temporal que va entre 1 o 2 meses, no más, ¿cierto? Que así no haya un vínculo directo con la organización, pues hay que cumplir con unas obligaciones. Aquellas personas que trabajan en restaurantes o que trabajan en, bueno, etcétera. Entonces, dependiendo de la naturaleza, del momento, del cargo, existen diferentes tipos de contratar, ¿cierto? Que es formalizar esa relación, es decirle a la persona, usted ha sido seleccionado, entonces vamos a firmar este contrato. La idea, lo que dice la reforma laboral, es que casi todos tienen que ir a hacer contrato de término indefinido. Entonces, por eso aquí en material de estudio nos habla de tipos de contrato, término fijo, término indefinido, bueno, por obra, por labor, etcétera, etcétera, ¿cierto?
y que tienen unos derechos. Cuando se hace ese acuerdo de voluntades, se adquieren derechos, pero también obligaciones, ¿cierto? Dentro de los derechos está la afiliación a la seguridad social, pero la obligación, dependiendo del tipo de vínculo, es que es compartida entre el empleado y el empleador. Así siempre el empleado, si es para salud, cubre, has dicho, el empleado siempre le va a tocar pagar el 4% de salud y de pensión. Hasta el momento esos porcentajes no han cambiado. Entonces significa que la empresa, dependiendo del tipo de contrato, por eso le quiero hacer claridad, ¿cierto? Se adquieren derechos, pero también obligaciones. Así como cuando usted entra con una prestación de servicios, eso no exime a la empresa de la responsabilidad de verificar que todos estén afiliados a la seguridad social. Es más, la nueva reforma dice, habla de una responsabilidad solidaria. ¿Qué significa? Que así sea yo contratista o una prestación de servicios, la empresa asume o paga la seguridad social del empleado de acuerdo a la norma, ¿cierto? Porque muchos se ganan 15 millones de pesos y usted va y mira, no, están contratados por cooperativa y la cooperativa les está pagando sobre un mínimo, salud, pensión y demás. Esas son cosas que no deben figurar, no se deben hacer. Entonces, por eso hablan de una responsabilidad solidaria, ¿cierto? Y es una obligación de la organización verificar que se esté pagando. Eso es muy sencillo. O sea, no es que sea sencillo el manejo, pero es fácil de verificar porque si mi contrato vale 100 millones de pesos, pues yo sé que si pago 100 millones, aplico el índice de base de cotización que es el 40, o sea, pago por el 40% y a ese 40% le debo mis aportes a salud deben sumar el 12.5 del 40%. Así de sencillo. O el 16 o el para la salud, para la pensión y la ARL de acuerdo al nivel de riesgo, porque es que está en una construcción o manejando equipos y sustancias químicas y pagan sobre una ARL con riesgo nivel 1. Eso está mal. Entonces, afiliación a la seguridad social, eso no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo nos define cuál es la diferencia entre un trabajo y un contrato laboral. ¿Sí? ¿Qué es un trabajo? Pues es toda actividad libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta consciente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad siempre que efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Y ahora el contrato laboral, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22, dice que el contrato es aquel que por la cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal. Yo creo que aquí debería persona natural eh, jurídica. Obliga a presentar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia, subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Ahí están los tres tipos que yo les decía a ustedes que un contrato laboral. Dependencia, subordinación, que obre por mandato. Una remuneración y aquí falta un horario, ¿cierto? Entonces, acorde a esas definiciones que brinda el Código Sustantivo de Trabajo, es importante aclarar que para que exista la relación debe generarse un contrato para ser reconocido como tal, entendiendo que puede ser verbal o escrito. ¿Listo? Si es verbal, usted mire que cumplan esos tres aspectos y ya se consolida un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, por favor, miren el artículo del 22 al 75 que habla de los contratos. Aquí está el libro. Por favor, consúltenlo. No me pongan a mí a decir, oiga, ¿cuáles son el artículo 27? Y al 75 me los pueden enviar o escribir. No, por favor, ni lean, porque es que es un poco complejo las tareas que le colocan a uno. Pueden consultar los diferentes tipos de contrato y sus características, por favor, porque es que
nuestros aprendices les gusta es que todo molidito. Por favor, hágame un cuadrito sinóptico donde me diga cuáles son los tipos de contrato, qué dice el artículo 22 al 75 y cuál es la diferencia entre los dos. De eso no se trata el curso. Pero pues, yo trato de satisfacerle todas las dudas que tengan. Bueno, entonces aquí dice nuestro curso, porque sé que aquí hay personas eh, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en universidades, y entonces allá se inventan unas figuras contractuales que no existen. Bueno, ellos las adaptan allá dentro de su reglamento, ¿cierto? Por ejemplo, contrato a término fijo, ¿cómo es que le llaman ellos? Ah, ocasional, tiempo completo ocasional. Y uno dice, pero ¿qué es la ocasional? Si entre los contratos no existe, sirve el término fijo, que debe ser como mínimo 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son unas discusiones bastante interesantes que algunas empresas siguen incluyendo en el mismo. Entonces tenemos tipos de contratos que nos trae aquí nuestro material a término fijo, término indefinido, contrato labor y contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Listo? Aquí nos dice cuáles son las características en tiempo. El término fijo tiene fecha de inicio y tiene fecha de terminación. Indefinido no tiene. Aquí están los artículos y demás para que por favor los consulten. Bueno, entonces de eso se trata nuestro material de estudio. La actividad 1 nos dice que la evidencia es la identificación de la contratación de laboral de acuerdo con la normativa. Entonces yo los invito. Aquí nosotros la guía damos unas orientaciones, un punto de partida. Si ustedes me quieren hablar de estos 4 tipos de contrato, está bien. Si ustedes quieren ampliarse un poco más, también lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces nos dice, aquí tenemos unos procesos, alistamiento, análisis de estudio de necesidades. Si quieren seguir ese algoritmo que trae el material de estudio, también lo pueden hacer. Si ustedes dicen, no, mi empresa hace esto, 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 mucho mejor. O sea, la forma no es tan importante como el fondo, ¿sí? Importante es que ustedes tengan claridad de que hay una normatividad, de que hay que cumplir con ciertos procesos y demás. Entonces, me interesa más mirar ustedes, pero si quieren desarrollarlo con el material de estudio, también vale, no hay problema. Esta semana, pues es una de las semanas más cortas, solamente tiene 8 horas. Pueden guiarse en material de estudio que se llama contratación y vinculación laboral. ¿Listo? ¿Cuál es qué es lo que tienen que hacer? Una presentación interactiva sobre los tipos de contratación y qué sistemas operadores de pago utiliza la empresa. Entonces, si quieren guiarse por el material de estudio, digan, mire, aquí está ARR, bueno, Positiva, bueno, EPS, bueno, un sistema que tenga conexión. El que ustedes miren cómo hace la empresa para tener la liquidación de la seguridad social, que es bastante engorrosa. Es bastante compleja ese tema porque recuerde que eh, hablamos de salario total, de lo total de los ingresos, entonces si tiene vacaciones, si tiene horas extras, si tiene viáticos, bueno, no sé, es bastante. Además, si la persona estuvo, no sé, se accidentó, tuvo una ausencia, bueno, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo lo hacen? Eso es bastante complejo. Entonces, por eso la invitación es a que ustedes miren cómo lo hacen en sus organizaciones, ¿sí? Aquí damos y construimos unas orientaciones generales para que sepan que sea el punto de partida. ¿Listo? Que es una presentación interactiva. Pues es una presentación, bueno, ahí hay unos enlaces, Canva, Cava,
Bueno, puede PowerPoint, sí, pero lo quieren hacer en Excel, si lo quieren hacer en Word, y en el caso extremo, háganlo a mano y lo escanean y lo... Yo no tengo problema con la forma, la verdad. Si quieren hacerlo con una de las presentaciones, cada uno le da la profundidad que quiere y me envían el enlace, también vale. No hay ningún lío. Mira, aquí les enviamos unos enlaces, ¿cierto? Herramientas digitales, creativas e interactivas. Si las quieren utilizar, están bien. Si alguien utiliza otra, también. eh, y si no las quieren utilizar, pues también vale. No hay ningún problema con eso. Y acuérdese que pueden trabajar en equipos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. O también lo pueden hacer individual. No hay ningún lío. Lo importante aquí es que miren los puntos que van a tratar. Equilibrio entre la información visual y escrita. Bueno, esos son tips. Manejar las porciones y dimensiones en cuanto al tamaño, imagen, tipo de letra, color, etcétera. ¿Sí? Presentación debe ser creativa, dinámica, innovadora, entre 5 y 15 diapositivas máximo. Pero si la pueden hacer en una bien, si la hacen en dos también, no hay ningún problema. Si quieren hacer 20, también no hay ningún lío. Me han preguntado bastante, ¿sí? Porque me hablan de que hay que hacer una presentación donde explican ustedes. Si lo quieren hacer, también vale. Me envían la copiecita del enlace del video subido, no sé, en la aplicación que quieran. No es una obligación, solamente con la presentación, que es lo mínimo que pide la evidencia, lo pueden hacer, pero si quieren complementar con un video explicativo, también lo pueden hacer. Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Espérate, yo termino aquí de compartir para que me deje abrir. Sí. Bueno, entonces, así hablamos la sesión de preguntas y varios. Estamos sobre el tiempo porque empezamos como a las 16. Entonces, sí, me disculpo, eso fue una falla del sistema. Preguntas, dudas, Andreas, Andrés, Angie, Diana Mona, Inés, Jacqueline, Lady. No sé si haya preguntas. Preguntas, dudas, aclaraciones. Cuénteme, Lady Viviana. No, profe, en el momento no. Hasta el momento todo bien, sin problema, ¿cierto? Bueno, listo. No hay ningún lío. Le agradezco mucho por la participación. Profe, Señora, yo pues, sí tengo una pregunta, pero no es de la primera actividad, es de la cuarta actividad. No sé si la despejas ya o cuando estemos sí, llegando allí. pues si quiere me escribe para no salir del Ok, contexto de aquí de la reunión de hoy. Listo. de la Sí, señor, reunión, yo le sí, escribo. sí, sí. Muchas gracias. Me escribes y yo te marco si quieres, una vez terminemos, me escribes, me regalas un celular, o un número de WhatsApp, lo que sea, y yo te marco y te despejo la duda. ¿Listo, Inés? Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pues espero que la explicación haya sido amplia, suficiente, pues haya aclarado sobre todo la parte de los conceptos. Entiendo que hay muchas personas que manejan muy bien los temas, se desempeñan como eh, jefes de la Oficina de Talento Humano. Recuerden que también hay menores de edad, bachilleres que están haciendo la articulación con el SENA y les interesan los temas eh, de la contratación y hay que aprender a caminar o gatear antes de empezar a correr. Entonces ahí vamos de acuerdo al material. Yo les agradezco mucho la participación. Sí, problemas técnicos al inicio. Una vez se genere la grabación, pues la subiré, la compartiré siempre. Pues, me da más resultado compartirles esos videos de YouTube
para que todos miren la presentación después de la clase. Y quedo pendiente en todos los canales que hemos dispuesto para brindar el soporte técnico que requiere. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.